noches. Pues bueno, espero que el día de hoy se puedan llevar algo a su casa, algo para pensar, sobre todo, y creo que la finalidad de estos webinars y seminarios es seguir viendo formas de ayudar pues a esta población de personas que padecen esta enfermedad que sabemos que es sumamente catastrófica. Entonces, a manera de introducción, a manera de recordatorio, qué son las proteínas y cuáles son sus funciones. Más allá de mantener el balance nitrogenado, las proteínas tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, tienen una función contráctil en la masa muscular, una función hormonal, protectora, de transporte, enzimática, una función de almacenamiento, una función estructural y también una función receptora, debido a que todas nuestras células a nivel de la membrana, pues tenemos también proteínas que van a ir interactuando con lo que pasa afuera de ellas. Todas las proteínas contienen aminoácidos, que son los bloques de construcción como tal de toda la proteína. Sabemos que existen 9 aminoácidos esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Se llaman esenciales porque tenemos que consumirlos de la dieta para poder cumplir con todas estas funciones que tienen las proteínas. Y por otro lado, existen 11 aminoácidos no esenciales que no necesariamente los tenemos que adquirir de la dieta. Existen algunos aminoácidos que se vuelven condicionalmente esenciales, y esto va a depender de algunas condiciones específicas del ser humano, para que entonces podamos decir que la arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina y tirosina sean aminoácidos esenciales. Dentro de todos estos aminoácidos existen dos, que es la metionina y la cisteína, los cuales, si vemos en su estructura, podemos encontrar aquí esta S, que es la molécula del azufre, y por lo tanto estos son los famosos aminoácidos azufrados, que quiero que los tomen muy en cuenta porque este término de aminoácidos azufrados, metionina, cisteína, va muy ligado al tema de lo que en teoría carecen las proteínas de tipo vegetal. ¿Cuánta proteína necesitamos? Recuerden que estos requerimientos se calculan en base a lo que necesita la población sana. Primero que nada, se hace una estimación del promedio estimado. ¿Qué es el promedio estimado? ¿Qué es esta estimación? Se refiere al consumo diario promedio que cubre el requerimiento de proteína del 50% de los sujetos sanos. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Cómo cubrimos las necesidades de proteínas de este otro 50%? Bueno, lo que hacemos es calcular estos RDAs o IDRs, que se refieren al consumo diario promedio, que es suficiente para cubrir las necesidades del 97 al 98% de los sujetos sanos. Es decir, agarramos el requerimiento promedio estimado y le sumamos 2 desviaciones estándar para poder cubrir a prácticamente el 100% de la población, que en este caso estaría representado en esta campana de Gauss. ¿Por qué hablar de proteínas en la enfermedad renal crónica? El consumo de proteínas en población, vamos a llamar población aparentemente sana, se ha observado que tiene un efecto a nivel de los riñones. Entonces, uno de los primeros estudios que se hicieron, que no necesariamente medían la función del riñón, pero las concentraciones la composición de la orina, fueron los estudios realizados por el doctor Otto Follin. Lo que hace este doctor es utilizarse como sujeto, él mismo, y entonces él evaluó la composición de su propia orina cuando ingería una dieta alta en proteínas, que es este primer pico que vemos aquí, y él se da cuenta que al momento de evaluar esta dieta alta en proteínas se incrementa las concentraciones de urea en la orina. Después se pasa a una dieta baja en proteínas, en donde podemos observar cómo cuando se pasa a esta dieta baja en proteínas, las concentraciones de urea en la orina disminuyen, y nuevamente cuando vuelve a consumir una dieta alta en proteínas podemos observar este
incremento en estas concentraciones urinarias de urea. Dije sérica, son urinarias. Entonces, a partir de sus estudios, él hace una teoría que es la teoría del metabolismo proteico, y a partir de eso empiezan a surgir una serie de estudios más. Entre ellos, pues hay estudios realizados en modelos animales, en ratas, en donde también se ha evaluado cuáles son los efectos de estas dietas altas en proteínas por 10 días. Y lo que se ha observado en el caso de las dietas de proteínas altas en proteína es que este tipo de dietas están asociadas a hipertrofia renal. En este caso, ¿a qué se le llamó hipertrofia renal? Lo que hicieron los autores de este trabajo fue agarrar a las ratitas, seguirlas por 10 días con una dieta alta en proteínas. Al finalizar estos 10 días, las ratitas son sacrificadas y entonces se pesa, por ejemplo, el riñón. Y aquí podemos observar cómo aquellas ratas que tenían una dieta alta en proteína tenían un mayor peso en el riñón. También se puede observar cómo en relación al peso, pues también sigue habiendo un incremento en el peso del riñón y incrementa el volumen glomerular. Entonces, estas dietas altas en proteínas en ratas se asociaron a hipertrofia renal. De igual forma, sabemos que dentro de un riñón sano, pues no debería de filtrarse. Recuerden que los riñones son nuestros filtros, no deberían de filtrarse moléculas muy grandes como lo es la albúmina. Sin embargo, cuando el riñón está dañado, puede haber una infiltración de estas proteínas como la albúmina. En este estudio, que es una cohorte que se llama Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, se evaluaron 5.042 participantes. En la medición basal, ninguno de estos participantes tenía microalbuminuria, y lo que hicieron estos autores fue ajustar esta cantidad de microalbuminuria por sexo. El consumo de alimentos de origen animal como carne roja, carne procesada, puerco y pescado estuvieron asociados de manera no significativa, pero sí se pudo observar un incremento en el cociente albúmina-creatinina. También estos autores observaron que en estos sujetos que de manera inicial no tenían microalbuminuria, después de tener una dieta de proteínas de tipo, una dieta que en su mayoría contenía mayores proteínas de tipo animal, ellos observaron que estos alimentos estaban asociados a incrementar 3.9% más el cociente albúmina-creatinina. Este es otro estudio de cohorte prospectiva. Recuerden, estos estudios que yo les estoy enseñando, no, de manera inicial nadie tenía enfermedad renal crónica ni daño renal. Son estudios que se hacen para evaluar cuál es el efecto de las cantidades de proteínas y tipos de proteínas en diferentes desenlaces del riñón. Entonces, este es otro estudio. Este estudio es de la cohorte ARIC. Aquí se incluyeron 11.952 participantes entre edades 44 a 66 años, sin diabetes, sin enfermedad cardiovascular y con una tasa de filtrado glomerular mayor a 60 mililitros minuto, y se dio un seguimiento de 23 años. Entonces, ¿qué fue lo que se evaluó en este estudio? Se evaluó el efecto del consumo de diferentes tipos de proteína, carne roja, carne procesada y la combinación de carne procesada y carne roja en diferentes quintiles. ¿Qué quiere decir quintiles? Los quintiles representan la cantidad de consumo. El quintil número 1 es las personas que consumían menos cantidad de estos tipos de proteína, y el quintil número 5 son aquellas personas que tenían un mayor consumo de este tipo de proteínas. Entonces, si vemos los hazard ratio, que son el riesgo que yo tengo para poder tener enfermedad renal crónica, porque aquí el desenlace fue incidencia de enfermedad renal crónica, vemos dos modelos: el modelo señalado con un asterisco, el modelo señalado con una cruz, que estos modelos son modelos matemáticos que se ajustan por diferentes variables. A ver, ¿esto qué quiere decir? En el modelo número 1, en donde vemos el asterisco, se ajustó el modelo por variables demográficas por edad y sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que
independientemente de la edad, independientemente del sexo, el simple hecho de consumir una mayor cantidad de carne roja, que serían aquellos sujetos representados en el quintil número 5, estos sujetos tenían un 27% mayor riesgo de ser diagnosticados con enfermedad renal crónica. Y ya cuando se ajusta por otras variables, como por ejemplo enfermedad cardiovascular, diabetes, entre otras, el riesgo pues disminuye. Sin embargo, estos riesgos son muy diferentes en comparación a aquellos sujetos que no tienen un consumo alto en proteínas. Lo mismo sucede con las carnes rojas. Podemos observar que a mayor consumo de carne procesada, podemos observar que los riesgos se incrementan hasta en un 25 o 12%, y cuando se hace la combinación de ambos tipos de proteína de carne roja y proteína procesada, podemos observar nuevamente que a medida que se va incrementando el consumo de proteínas, va incrementando el riesgo de tener un nuevo caso de enfermedad renal crónica. Ojo, estos sujetos no tenían enfermedad renal crónica, en su mayoría no tenían un diagnóstico de enfermedad renal crónica, y sí se quitó en los modelos matemáticos variables que pudieran confundir el efecto de comer este tipo de proteína con el riesgo de ser diagnosticado con enfermedad renal. Ahora, ¿por qué hablar de proteínas en la enfermedad renal crónica? Sabemos que en cualquier etapa de enfermedad renal crónica, la cantidad de proteínas prescrita es sumamente importante. En el caso de pacientes con enfermedad renal crónica en estadios prediálisis, nuestro objetivo va a ser enlentecer la progresión del daño renal para que los pacientes tarden más en llegar a la diálisis. En el caso de las personas con enfermedad renal crónica que ya están en diálisis, se hace una recomendación alta en proteínas de 1 a 1.2, y este 1 a 1.2 justamente se hace porque resulta ser que estas cantidades están asociadas a disminuir el riesgo de mortalidad por todas las causas. Vale la pena recordar que estos pacientes necesitan una prescripción nutricional, no solamente para alcanzar el contenido proteico que requiere y necesita una persona en estados prediálisis que esté intentando poner un freno de mano a la enfermedad renal y no llegar a diálisis, y por otro lado, sujetos o personas que inician ya la diálisis, pero que también necesitan tener un buen consumo de proteínas y no saben ni por dónde iniciar, y lo único que tienen en las manos es una lista de recomendaciones generales. Entonces, para que yo pueda hablar de proteínas de tipo vegetal, tengo que hacer una pausa aquí, porque después de esto, la realidad es que no podemos llegar otra vez a la conclusión de llegar a mi consultorio, ver un nuevo paciente y entonces dar una lista de alimentos general y enviarlo a su casa, cuando yo sé que hay un riesgo de que ese paciente o esa persona progrese muy rápido la enfermedad renal, o que ese paciente o esa persona se muera porque no está alcanzando el requerimiento proteico que necesita. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde viene el concepto calidad de proteínas? Alto valor biológico, bajo valor biológico. Cuando yo vi esto, la verdad me quedé bastante impresionada. Estos son algunos estudios hechos por el doctor Michel. El doctor Michel trabajó por la Universidad de Illinois en Urbana. Él hizo publicaciones relacionadas a calidad de proteínas en 1923 y en 1924. Entonces, esto comenzó hace más de 100 años. Entonces, lo que observó este doctor es que la fracción de una proteína dietética que se pierde durante el proceso de digestión, más las pérdidas en el metabolismo, que no retiene el cuerpo, a esto él le llamó el valor biológico, y propuso un método para medir las pérdidas de nitrógeno. Ojo, seguimos utilizando, a pesar de todos los avances de la ciencia, a pesar de que constantemente estamos rompiendo paradigmas, seguimos usando los conceptos alto y bajo valor biológico, alta calidad o poca calidad proteica. Después de esta publicación, como que hubo mucha atención a lo que este doctor estuvo publicando y estuvo haciendo, lo cual me parece increíble, porque mientras más descubrimientos hagamos, obviamente vamos a ir avanzando más y más, y nos vamos a ir acercando un poquito más a esta disminución de la incertidumbre de cosas que aún no podemos contestar o resolver. Entonces, de acuerdo al principio anterior,
El valor fundamental de las proteínas es mantener el balance nitrogenado. Acuérdense de la diapositiva número 2, en donde yo les enseñaba que más allá de esta función de mantener el balance nitrogenado, las proteínas tienen muchas otras funciones como estructural, enzimática, hormonal, contráctil, entre otras. Entonces, siguieron saliendo más estudios. Este es otro ejemplo. Este es un estudio hecho en modelos experimentales, en ratitas, en donde se concluye exactamente lo mismo. Se puede observar, por ejemplo, ellos midieron el Protein Efficiency Ratio, en donde evaluaron el peso ganado entre la cantidad de proteínas consumida de diferentes tipos, peso ganado en las ratitas, y en este estudio se consideró al caseinato de calcio y a la carne roja como proteínas de referencia. Voy a estar utilizando esta palabra, proteína de referencia. ¿Qué es eso? Ahí vamos para allá. Lo común. Las proteínas de tipo vegetal son de bajo valor biológico o de poca calidad, y las proteínas de tipo animal son de alto valor biológico o de buena calidad. Después de que hace más de 100 años salió este concepto alto y bajo valor biológico, en el año de 1989, hace 35 años, la FAO y la Organización Mundial de la Salud empiezan a recomendar el uso de los famosos PDCAs, que son los Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, que es asignarle a un score a la proteína para yo poder decidir si esa proteína es suficiente o insuficiente para poder cubrir las necesidades de un ser humano, ¿ok? El valor biológico de las proteínas se define en términos del perfil de aminoácidos esenciales, y el término calidad se define como la habilidad de las proteínas para cubrir la demanda de aminoácidos esenciales y del nitrógeno del organismo, y es determinada por la composición de aminoácidos y la digestibilidad. ¿A qué se refiere el término digestibilidad? Se refiere a la fracción de alimento consumido que no aparece en las heces y que por lo tanto se absorbe en el tracto gastrointestinal. Exactamente, ¿qué son los PDCAs? Este score compara el contenido de aminoácidos esenciales de una proteína, la que sea, proteína vegetal y proteína animal, con un patrón de aminoácidos de referencia, que normalmente es el huevo o la carne roja, y además de este score toma en cuenta la digestibilidad de la proteína evaluada. ¿De dónde salen estos PDCAs? Estos PDCAs miden la calidad proteica según los requerimientos de aminoácidos ajustados para la digestibilidad de un niño de 2 a 5 años. ¿Por qué ellos deciden utilizar lo que requiere un niño de 2 a 5 años? Porque es un grupo considerado como el nutricionalmente más exigente en todos los grupos de edad, y lo que hacen estos autores es poner una proteína de referencia para este grupo de edad, y resulta que la proteína de referencia que ocupan es la leche materna. ¿Cuál es la fórmula para poder definir la calidad de proteínas, de todas las proteínas que existen? Uno es definir los miligramos del aminoácido faltante en 1 gramo de proteína entre los miligramos de ese aminoácido que falta en 1 gramo de proteína de referencia. Acuérdense, normalmente las proteínas de referencia que se utilizan en estos métodos son proteínas de alimentos de origen animal, y esto se multiplica por el porcentaje de digestibilidad. Voy a seguir, presten mucha atención al tema de la proteína de referencia, porque evidentemente si yo agarro a una proteína de tipo vegetal, como si yo, Giovanna, consumiera frijoles todos los días a todas horas y no tengo acceso a otra cosa, o como si yo comiera manzanas todos los días y a todas horas, y no tengo acceso a otro alimento. Cuando se compara con el huevo, cuando se compara con la carne roja, definitivamente estas proteínas de tipo vegetal en estos métodos pareciera que no cubren lo que uno necesita. Claro, porque les estamos poniendo una proteína de referencia que a lo mejor excede otro tipo de contenido de aminoácidos, y entonces parece ser que las proteínas de tipo vegetal son de baja o poca calidad. Ahora hablé de los PDCAs, existen muchos otros métodos. Sin embargo, si ustedes se van a la literatura, van a poder leer los diferentes errores que existen en estos métodos para poder clasificar a las proteínas.
El error número 1 es que la evaluación de la calidad de las proteínas se hace considerando la ingesta de un solo alimento. Es como si yo comiera arroz todos los días y no, en realidad tenemos siempre una dieta variada y es por estas dietas variadas que logramos cubrir todas las necesidades de nuestro organismo, incluyendo las necesidades de aminoácidos esenciales. Posiblemente hay un malentendido entre lo que deberían de evaluar, que estaría más relacionado a lo que en realidad necesitamos, y no comparar el contenido, digestibilidad y cantidad con proteínas de tipo animal. ¿Realmente necesitamos tanta cantidad? La calidad de las proteínas de tipo vegetal se compara contra proteínas de tipo animal como el huevo o la carne. Y aunque yo agarre el huevo, aunque yo agarre la carne o agarre otro tipo de alimentos de tipo animal, si yo veo la composición de aminoácidos es muy distinta. Tan distinta es que agarrando al huevo como un patrón de referencia y comparándolo con alguna proteína de tipo vegetal, el huevo es un alimento que tiene un alto contenido de aminoácidos azufrados. Y cuando se compara con una proteína vegetal, la proteína de tipo vegetal pareciera tener una puntuación muy baja, pero en realidad es por el patrón de referencia utilizado y no por lo que en realidad yo estoy requiriendo. El enfoque más tradicional para poder hablar del concepto de calidad de las proteínas. El enfoque más tradicional es considerar el impacto bioquímico positivo de las proteínas de la dieta en la síntesis y el balance nitrogenado. Otro es considerar el efecto de las proteínas en la función y metabolismo de órganos y o hormonas específicas, pero aún más importante, deberíamos de evaluar cuáles son los efectos netos en la salud humana y en el ambiente. Se ha pensado por mucho tiempo que las proteínas de tipo vegetal tienen un inadecuado aporte de aminoácidos esenciales y que las proteínas de tipo animal son superiores en cuanto al contenido de los mismos. En realidad, todos los alimentos contienen aminoácidos esenciales, incluidas las plantas, a excepción de la gelatina, que carece de triptófano. Y esto, ¿cómo lo podemos observar? Hay estudios en donde también se hace como todo el perfil de aminoácidos esenciales y no esenciales entre diferentes tipos de proteína. Aquí podemos observar a los 9 aminoácidos esenciales, los aminoácidos no esenciales y el contenido en diferentes alimentos de tipo animal, el contenido en diferentes tipos de leguminosas, como por ejemplo los frijoles, y también podemos observar el contenido en granos como la pasta, nueces, vegetales, frutas y hongos. Entonces, se ha establecido que los cereales son deficientes en lisina. Aquí podemos observar a los cereales. Realmente no contienen a la lisina, sí la contienen, solamente que en cantidades menores. Y que las leguminosas son deficientes en metionina. Si nos vamos aquí al aminoácido metionina, el cual está representado en estas barras de color rosado, podemos observar que también los frijoles, las habas, lentejas, pues sí contienen metionina en muy poca cantidad, pero lo contienen. Entonces, específicamente hablando de estos 2 aminoácidos que han sido el dolor de cabeza, en teoría, de por qué no podemos asegurar una proteína de alta calidad, de alto valor biológico o de alta calidad, es la lisina y la metionina, y podemos observar aquí los IDRs para adultos mayores de 19 años, que sería, por ejemplo, lisina, 38 miligramos por kilogramo de peso al día, y metionina más cisteína, que son los famosos aminoácidos azufrados, 19 miligramos por kilogramo de peso al día. La afirmación de que ciertos alimentos vegetales carecen de aminoácidos específicos es demostrablemente falsa, ya que todos los alimentos vegetales contienen 20 aminoácidos esenciales, incluidos los 20 aminoácidos, incluidos los 9 aminoácidos esenciales. La afirmación carencia de aminoácidos esenciales no es correcta, y una afirmación más precisa sería que el perfil de distribución de aminoácidos es menos óptimo que en los alimentos de tipo, es menos óptimo en los alimentos de tipo vegetal
en comparación con los alimentos de tipo animal. Esta es una publicación del año de 1994. Esta publicación es de la FAO, en donde se hace o se contabiliza cuánto contienen de lisina, de lisina y aminoácidos sulfurados las leguminosas y los cereales, y podemos observar aquí el contenido: 64, 31 miligramos por gramo de proteína, y 25 y 37 de aminoácidos sulfurados miligramos por kilogramo por gramo de proteína. Entonces, aquí les dejo nuevamente lo que se recomienda para adultos mayores a 19 años, y desde este año 1994, la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la ONU, ellos ponen en este paper que debería de ser evidente que las cantidades de aminoácidos en diferentes fuentes de proteínas es mucho más alto por unidad de proteína que lo que requerimos, y todas las proteínas realmente sí tienen y exceden los requerimientos de aminoácidos esenciales o indispensables. Entonces, ojo con esto. Yo sé que de pronto ahí algunos se deben de decir, ¿cómo puede ser posible? Pero si siempre nos han dicho que de la proteína que nosotros vamos a prescribir, el 50% tiene que ser de alto valor biológico, y porque por lo tanto las plantas son insuficientes. No. Y ya les estoy enseñando muchos artículos que cuentan muy bien de dónde vienen estos conceptos, que sí son un tanto erróneos, y yo creo que en este momento estamos rompiendo un paradigma importante. Disculpen que no les hice la traducción de esta tabla, pero voy a estar hablando de estos diferentes perfiles de dietas o patrones de dietas, a manera para poder saber a qué se refiere vegetariano, semivegetariano, vegano, lacto-vegetariano. Aquí está. Una dieta omnívora es aquella que se caracteriza por el consumo de carne roja, puerco, pescado, lácteos, huevo. Una dieta semi-vegetariana es aquella en donde sí se consumen todos los de arriba, mayor o igual a una vez por mes, pero menos de una vez a la semana. La dieta lacto-vegetariana, aquellos sujetos que consumen lácteos, pero no solo consumen lácteos, frutas, vegetales, grasas, pero no carne roja, puerco, pescado, huevos. Ovo-vegetariana, consumen huevos, solo huevos, y no consumen lo demás, incluyendo los lácteos. La pesco-vegetariana excluye a los huevos y a los lácteos, pero incluye al pescado. La lacto-ovo-vegetariana son aquellos sujetos que consumen lácteos, consumen huevo, pero no lo demás. Y la pesco-lacto-ovo-vegetariana son aquellos sujetos que consumen pescado, lácteos, huevo, pero no carne roja y puerco. Y están los veganos, que son aquellos sujetos que solamente consumen alimentos de tipo vegetal. O sea, ellos no consumen carne roja, no consumen puerco, no consumen pescado, no consumen lácteos y tampoco consumen huevo. Seguridad de este tipo de proteínas. En el año 2003 salió esta posición de la American Dietetic Association en el 2003, en donde ellos dicen y establecen que las dietas vegetarianas apropiadamente planeadas son saludables, nutricionalmente adecuadas, y se caracterizan por tener grandes beneficios en el tratamiento y prevención de diferentes enfermedades. En el 2016 sale, este es un comunicado de Canadá, sale otra posición de la Academy of Nutrition and Dietetics, que dice que este tipo de dietas son apropiadas en cualquier etapa de la vida, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, adultos mayores y en atletas. Y son más amigables
con el ambiente, que también les traje unas diapositivas bastante padres sobre cómo nuestro consumo de alimentos de origen animal lamentablemente y lastimosamente está afectando al ambiente, y esto está incrementando la contaminación en el mundo. Y bueno, lo que sí se ha observado es que patrones de dieta es muchísimo mejor para nuestro planeta Tierra. Aunque las fuentes de proteína de origen vegetal a veces contienen menos aminoácidos esenciales, las personas que consumen una dieta vegetariana variada pueden obtener la misma calidad de proteínas y cantidades similares de nitrógeno que aquellas personas que consumen alimentos de origen animal o una dieta mixta. Ups. Ahora, estos estudios que les voy a enseñar aquí hablan sobre la seguridad del consumo de este patrón de dieta vegetariana. Nuevamente, no son personas con enfermedad renal crónica, son sujetos que llevan en su día a día un tipo de dieta vegetariana, lacto-vegetariana o un patrón de dieta más similar a lo vegetariano. En este estudio, que es muy famoso, que es el estudio de los adventistas, este estudio incluye 71.751 sujetos sanos. En este estudio se compararon 4 patrones de dieta: no vegetariana, es decir, omnívora; semi-vegetariana, que ya saben que es semi-vegetariano; pesco-vegetariana; lacto-ovo-vegetariana y vegetariana estricta. Dentro de las primeras cosas que se observan en este estudio es que aquellos sujetos que estaban consumiendo una dieta estrictamente vegetariana, que es la que está representada en la barra de color blanco, alcanzaban una ingesta normal y cubrían la totalidad de proteínas, que serían 75 gramos al día. Entonces, en cuanto a alcanzar el requerimiento proteico, lo total del requerimiento proteico, pues de entrada aquí ya estamos viendo que no pareciera un problema. En este mismo estudio, lo que hicieron los autores, que después se hizo esta publicación en el año 2013, es observar cuál era el porcentaje de energía que provenía de las proteínas, y podemos observar que definitivamente pues los que consumían carne pues consumían un 17% del gasto calórico total. Sin embargo, cuando vemos aquí a los vegetarianos, se consume un 13% de este gasto energético total, y la realidad es que no es preocupante. No estamos viendo un 5%, no estamos viendo un 4%, no estamos viendo no sé, un número que nos alarme y nos diga no, porque si damos este tipo de dieta de entrada, yo ya voy a hacer que mi paciente esté en riesgo de no alcanzar el requerimiento proteico total. ¿Ok? En cuanto a consumo de proteína, pues también, evidentemente, pues los que estaban en una dieta omnívora consumían mayor cantidad de proteína, 84 gramos, en comparación con aquellos sujetos que consumían 60 gramos de proteína en el patrón de alimentario vegetariano estricto. Sin embargo, el número tampoco es muy preocupante. Más allá de todo de lo que se encontró, que ya estamos tranquilos, ya se vio en 71,000 sujetos que sí logramos cubrir la totalidad de proteínas. Además de esto, aquellos sujetos en un tipo de dieta de vegetariana estricta, pareciera que estos sujetos tienen un perfil más saludable en cuanto a alimentación. Estos sujetos, parecía que había un menos porcentaje de sujetos que consumía alcohol, que fumaba, y podemos observar que un gran porcentaje de sujetos, 67%, tenía un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, los sujetos de estudio no vegetarianos tenían además, que serían estos, los omnívoros. Los omnívoros, los que consumían más carne, consumían también menos fibra, menos beta-carotenos y magnesio, y consumían más grasa saturada. En el estudio Oxford, que este es otro estudio también bastante grande, es un estudio prospectivo que
compara la alimentación y desenlaces en la salud entre 6,000 vegetarianos y 5,000 no vegetarianos. Este estudio es del Reino Unido y se incluyen personas, a estas personas entre el año 1980 y 1984 y se siguen por 12 meses. Entonces, después de ajustar por variables como fumar, IMC y clase social, en comparación con las personas que consumían carne, encontraron estos autores una disminución en el riesgo de mortalidad en un 20% y una disminución en el riesgo de tener cáncer en un 39%. Entonces, aquí como que estamos viendo nuevamente desenlaces que son muy importantes para la salud. Estos son otros estudios. Aquí también encontramos el estudio EPIC, al estudio Nutrinet de Francia, al estudio HS, el estudio Bélgica, entre otros. Y también podemos observar que el requerimiento o el alcance de proteínas en relación al requerimiento total calórico, pues no, la realidad es que no es alarmante. O sea, sí, este tipo de dietas sí logran cubrir de entrada el porcentaje de proteínas o incluso llegan a exceder este porcentaje de cantidad de proteínas que uno está consumiendo al día. Este paper está padrísimo, tómenle foto, screenshot, lo que sea, está libre en internet. Es una muy buena revisión de la literatura, hace una muy buena discusión entre diferentes estudios y cómo no hay evidencia de que exista deficiencia de proteínas o deficiencia de aminoácidos entre diferentes patrones de dietas vegetarianas o veganas. Pregunta, ok, se cubre la cantidad total de las proteínas, pero ¿y qué pasa con los aminoácidos? Nuevamente aquí les pongo los dos aminoácidos que son los más preocupantes, lo que en teoría no estamos cubriendo con dietas vegetarianas, pero en el estudio EPIC, los autores después hicieron un análisis de lo que encontraron en su primer estudio. Este análisis lo publicaron en el año 2016 y basado en el requerimiento de una persona de 65 años, las personas en un patrón de dieta lacto-vegetariana y veganos, el consumo de lisina fue entre 58 a 43 miligramos por kilogramo al día. Se está cubriendo el requerimiento. No hay ningún problema en cubrir el requerimiento de lisina. Y para todos los aminoácidos esenciales se alcanzó este IDR y también se observó que las concentraciones en plasma de todos los aminoácidos excedía el límite mínimo de referencia. Entonces, en realidad no hay evidencia científica contundente que haga que nosotros el día de hoy estemos preocupados por dar tratamientos nutricionales con tipos de proteína de alta calidad como sinónimo proteínas de alimentos de origen animal. No lo hay, ¿ok? Pregunta. Ay, lo siento. Pregunta, ¿la deficiencia de aminoácidos puede existir en sujetos que consumen proteínas de tipo vegetal? Ya les enseñé grandes estudios de cohorte en donde se observa que esto no hay evidencia, no lo podemos decir. Y esto solo puede ser posible en aquellos humanos en donde la dieta esté limitada a una o dos fuentes de alimento, como comer manzanas todos los días, a todas horas, 300 días al año, o comer solo frijoles, o comer solo una cosa. Entonces, tanto en el estudio Oxford, que fue un estudio grande, como estudios hechos en niños, en donde aquí este estudio también está increíble. Si aquí de pronto alguien trabaja con niños, es un estudio interesante en donde también evalúan niños que tienen un patrón de dieta alimentaria. Aquí se incluyeron 16,083 niños vegetarianos. Estos estudios de cohorte han evidenciado que una dieta basada en plantas bien balanceada y variada es adecuada en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Estos son dos estudios holandeses, uno hecho en niños,
otro hecho en adultos, en donde se observa qué pasa cuando yo sustituyo un tipo de proteína animal por un tipo de proteína vegetal. Esto se publicó hace ya algunos años. Lo que sucede en ambos grupos es que disminuye el consumo de grasas saturadas, pero incrementa el consumo de fibra. Y los autores en este trabajo dicen que sí pudiéramos empezar a ver, por eso, la diapositiva anterior en donde yo decía que las dietas o los tratamientos nutricionales tienen que ser prescritos. Yo no puedo dar una hoja de recomendaciones nutricionales porque resulta ser que dar una prescripción nutricional es igual, y hay artículos científicos que eso es igual a dar un medicamento. Entonces, yo no puedo tomarme la libertad de dar este tipo de recomendaciones en una hoja en una persona que está intentando detener el inicio de diálisis. Es una persona que está intentando sobrevivir o cómo llevar su vida cuando está en un tratamiento tan demandante como lo es la diálisis. Por favor, tomen en cuenta esto. Entonces, una de las cosas que deberíamos ver es tal vez cómo suplir la deficiencia de vitamina B12 asociado a este patrón alimentario, zinc y calcio. Pero pues hay otros estudios en donde no se encuentran estas deficiencias porque justamente son dietas que se llevan en un control, ¿no? Ahora, otros desenlaces, esto es meramente en cuanto a consumo de leguminosas. En cuanto a consumo de leguminosas, esto se ha observado en cuanto a desenlaces relacionados con la salud. Se ha observado que el consumo de leguminosas está asociado a disminuir la mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, incidencia de cáncer de mama, entre otros. Esto es brevario cultural porque yo ahorita sí estoy con toda esta evidencia que tenemos, sí creo que vale la pena voltear a ver cuáles son todas las cosas positivas que podemos encontrar en este tipo de patrón de dieta. Ahora bien, ahora sí, ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? Recuerden que en las últimas guías publicadas en el año 2020 no había una recomendación sobre el tipo de proteína. Esto fue hace 4 años, seguramente porque no tenemos los ensayos clínicos aleatorizados que contesten la pregunta, ¿cómo le va a una persona con un patrón de dieta vegetariana contra aquella persona que al menos tenga 50% de proteína de tipo animal? No tenemos ahorita los ensayos que pudieran contestar esta pregunta, pero hay mucha evidencia en donde ya podemos empezar a desarrollarlos. A pesar de que los conceptos alto o bajo valor biológico tienen más de 100 años, al día de hoy se sigue insistiendo en la recomendación de proteínas de alto valor biológico igual a proteínas de tipo animal o que al menos el 50% de estas proteínas sea de alto valor biológico. Hay varios estudios en donde se ha evaluado los efectos positivos de este tipo de dietas en diferentes desenlaces, por ejemplo, acidosis metabólica. Diferentes estudios han observado que la acidosis metabólica puede promover la progresión del daño renal. En este estudio se evaluó el efecto de una dieta rica en frutas y verduras contra dar bicarbonato a los pacientes. En estadios 1, 2 de la enfermedad renal crónica se incluyeron 26 personas con enfermedad renal en etapa 1, 40 personas en estadio 2. ¿Y qué fue lo que se observó? Podemos observar aquí la carga ácida renal en aquellas personas que recibieron el medicamento y aquellas personas que consumieron frutas y verduras. Y podemos observar que hay menos carga ácida renal en aquellas personas que consumieron frutas y verduras, personas en estadios 1 de la enfermedad renal crónica, en comparación con dar la medicina. Y lo mismo sucedió o se observó en estas personas que consumieron mayor cantidad de frutas y verduras en comparación con darles este bicarbonato. Entonces, de ahí entrada, incluso hasta podríamos empezar
a disminuir esta carga de medicamentos que de pronto tiene el paciente, solamente con incrementar el consumo de frutas y verduras, porque además aquí ni siquiera hubo una prescripción estricta, hubo una recomendación de incrementar el consumo de frutas y verduras en este estudio. Ahora bien, a mí esta imagen me encantó, la agarré de este paper que también está libre. Es como un paper, un comunicado de 2, 3 hojas que ahí pueden leer, que habla sobre acidosis metabólica, en donde podemos observar las diferencias entre consumir el medicamento, las diferencias entre consumir frutas y verduras, que ya vimos que pareciera ser que en cuanto a la carga ácida renal tienen más efecto las frutas y verduras, pero observen esto, el bicarbonato sí incrementa el álcali, también incrementa el consumo de sodio, pero también, bueno, esto es como el efecto que queremos del medicamento, pero vean todos los efectos de incrementar el consumo de frutas y verduras, también incrementa o disminuye esta carga ácida del cuerpo, incrementa la ingesta de potasio, vitaminas, fibra, antioxidantes, disminuye el consumo de sodio, se disminuye el consumo de fósforo y también disminuye esta ingesta de oxidantes. Entonces, vale la pena, desde el punto de vista de la acidosis metabólica, empezar a considerar este tipo de proteínas de tipo vegetal. En cuanto a marcadores de daño renal, este es un estudio, la verdad está padrísimo, porque lo que hicieron los autores fue ver los cambios en diferentes marcadores pues de daño renal entre aquellas personas que tenían esta dieta rica en frutas y verduras y bicarbonato. De hecho, estos resultados son resultados del estudio anterior que les presenté. Y observen lo siguiente. Aquí se puede observar cómo solo se observó en los sujetos en estadio de la enfermedad renal crónica, estadio 2, se pudo observar una disminución en los cambios en la excreción de albúmina urinaria, que este es el índice general del curso y grado de la lesión renal. Se pudo observar una disminución en los cambios de la N-acetil-beta de glucosamida, que es un índice de daño túbulo intersticial, y también se pudo observar un cambio a favor de la disminución en el factor de crecimiento transformante beta, que posiblemente es un mediador de la actividad de la nefropatía hipertensiva. Entonces, ¿solo por consumo de frutas y verduras podemos alcanzar esto? Sí, porque nuevamente los alimentos son una forma de medicina, ¿ok? Hiperfosfatemia, la biodisponibilidad del fósforo, pues creo que muchos de ustedes ya lo saben, que viene de las proteínas de tipo vegetal, es de 1/3 y la del fósforo de tipo animal es de aproximadamente 2/3. Aquí se observó qué pasaba con el fósforo en plasma y con la PTH antes y después de consumir una dieta con proteína de tipo animal y una dieta vegetariana. Entonces, ¿qué se puede observar? Este fue el antes de la dieta con carne, que serían los que inician en la dieta vegetariana, y después de la dieta vegetariana. Entonces, aquí lo que se puede observar es que incrementan las concentraciones de fósforo e incrementan las concentraciones séricas de PTH. Pero aquellos sujetos que inician con la dieta vegetariana podemos observar cómo disminuye las concentraciones séricas de fósforo y disminuye las concentraciones séricas de PTH. Estos son otros estudios, también esto se hizo en un modelo experimental y podemos observar también que, bueno, uno de los objetivos del estudio fue demostrar que las fuentes de proteína vegetal contra animal, a pesar de tener el mismo contenido de fósforo, podrían tener menos efectos en la progresión de la enfermedad mineral ósea. Entonces aquí podemos observar las concentraciones de PTH y podemos observar cómo aquellos sujetos que consumen aquí no eran sujetos, fue un estudio experimental con ratas. Se puede observar cómo incrementan estas concentraciones de PTH cuando la dieta es prioritariamente de proteínas de tipo animal, y podemos observar cómo del otro lado, lo mismo, aquellos sujetos que están
aquellas ratas que se les somete a este daño renal también incrementan estas concentraciones séricas de fósforo. Sin embargo, las ratitas que estaban con un patrón de dieta que provenía de proteínas provenientes de granos, podemos observar que tanto la PTH como el fósforo pues se mantenían a lo largo del tiempo, que son las que están aquí en color, representadas en color azul, ¿no? Como a las que les fue mejor. Incidencia en la enfermedad renal crónica, que en uno de los estudios que yo les enseñé, vimos cómo a mayor consumo de carne roja procesada incrementa el riesgo de yo tener un caso nuevo de enfermedad renal crónica. Y en ese mismo estudio también se evaluó el efecto positivo de sustituir una porción de carne por una porción de proteína de tipo vegetal en incidencia de enfermedad renal crónica, y podemos observar aquí los riesgos. Recuerden, 1 es el riesgo que todos tenemos, arriba de 1 es que me estoy incrementando el riesgo de tener algún desenlace, y por abajo de 1 resulta ser que esto es protector, ¿ok? Entonces aquí podemos observar cómo cambiar una porción de alimento de origen animal por leguminosas, por lácteos bajos en grasa, por pescado o por nueces, está asociado a disminuir el número de casos nuevos de enfermedad renal crónica. En cuanto a toxinas urémicas, lo mismo. Aquí se evaluó el efecto de una dieta vegetariana contra una dieta omnívora en las concentraciones urinarias de pecresol e indoxil sulfato. Lo mismo, podemos observar disminuciones en estas dos toxinas que se ha hablado mucho de estas dos toxinas. Recuerden que no solo son estas, hay un montón. Y en aquellas personas ante un patrón de dieta omnívora, podemos observar cómo estas personas pues no tienen esta misma disminución sobre todo del indoxil sulfato. En cuanto a proteinuria, lo mismo. Aquí se evaluaron 3.348 mujeres que pertenecían a este estudio, a esta cohorte muy grande que es las Nurses Health Study. Se siguieron por 14 años, y aquí, ¿qué se puede observar? Se puede observar de igual forma que en cuanto a este cociente albúmina-creatinina, se incrementa el riesgo de tener microalbuminuria, y también se incrementa el riesgo de tener un declive mayor al 30% en la tasa de filtrado glomerular. Y nuevamente podemos observar que los riesgos en las dietas vegetarianas están por abajo de 1, es decir, me protejo contra tener microalbuminuria, marcador de daño renal, o tener un declive mayor al 30% en la tasa de filtrado glomerular. Este es un estudio hecho específicamente en personas con diabetes tipo 2 y con nefropatía. Se dieron 2 periodos de seguimiento. Se les dio proteína de soya, un periodo de lavado, después proteína proveniente de caseinato de calcio, y se evaluó los cambios en este cociente de albúmina creatinina, y nuevamente podemos observar que ante un patrón de dieta en donde damos proteína vegetal, en este caso soya, disminuye la microalbuminuria, pero cuando les empezamos a dar caseinato de calcio, incrementa esta microalbuminuria. Ay, lo siento. Aquí también podemos observar cómo en cuanto a pues tasa de filtrado glomerular, aquí la realidad es que pues no se observa ningún cambio, pero estos cambios que están aquí en un antes y un después de esta microalbuminuria, pues sí también podemos observar cómo hay una disminución, que es la que está representada aquí, y aquí nuevamente podemos observar este incremento. Aquí están los porcentajes de cambio de dar un patrón de dieta con proteína de tipo vegetal, disminuyo la microalbuminuria, pero cuando doy caseinato de calcio, incremento esta microalbuminuria. Aquí en DESACAF hay grandes pláticas magistrales sobre los efectos de este patrón de dieta vegetariana sobre la microbiota intestinal. Yo no soy experta, pero
me queda claro que las proteínas de tipo vegetal han demostrado favorecer la microbiota intestinal, han demostrado también modificar favorablemente las bacterias intestinales de un perfil proteolítico a un perfil sacarolítico, promoviendo así la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Y qué tienen que ver los ácidos grasos de cadena corta? Resulta ser que estos ácidos grasos de cadena corta fortalecen la integridad de la barrera intestinal, reducen la translocación bacteriana y la inflamación. Entonces, en términos de calidad, en el contexto de la enfermedad renal crónica, las proteínas de tipo vegetal son de alta calidad y las proteínas de tipo animal son de poca calidad. Pregunta para la casa. Impacto ambiental, esto ya son las últimas diapositivas. Me parece sumamente importante hablar sobre el impacto ambiental porque todos nosotros somos responsables. Primero, estamos en un planeta Tierra que tenemos que cuidar, lo tenemos que hacer desde separar nuestra basura, desde intentar hacer una composta en casa, desde preocuparnos de verdad, más si tienen hijos, yo no tengo, pero tengo sobrinos, entonces, ¿qué mundo les queremos dejar a estos niños que están en crecimiento? Y creo que nos toca saber también sobre este tipo de impacto. Sabemos perfectamente que cuando hay una mayor ingesta de proteínas de tipo vegetal y una menor ingesta de proteínas de tipo animal, hay un bajo impacto en el ambiente, pero la pirámide se invierte cuando hay un consumo mayor de alimentos de origen animal, pues hay mayor impacto ambiental que cuando consumimos pocas frutas y verduras, que esto es lo que normalmente pasa en muchos países. Este impacto se mide a través de algo que se llama huella de carbono y huella de agua. ¿Qué es esta huella de carbono? La huella de carbono viene de los efectos del gas invernadero. Los efectos del gas invernadero producen mayor huella de carbono y por lo tanto mayor contaminación. ¿Quiénes producen mayor contaminación por el simple hecho de estarlos produciendo? Las carnes, el cordero y un poco los lácteos y el huevo. Y en muy poca cantidad los granos, las legumbres y las nueces. Entonces, ¿qué es este impacto invernadero y a mí qué? Yo, ¿por qué tengo que proteger al ambiente? ¿Por qué me tengo que hacer responsable de esto? Porque resulta ser que estos gases, al no salir de la Tierra, incrementan la temperatura de la Tierra y esto hace que se empiecen a descongelar los polos, entonces incremente el agua, el nivel del mar. Hay ciudades enteras que se están hundiendo y además, cuando se incrementa la temperatura del mar, también hay un efecto muy negativo en los cambios climáticos que estamos observando. Costo por producción, lo mismo, es muchísimo más costoso. Este estudio es un estudio italiano en donde se evalúan los costos. Es muchísimo más costoso estar produciendo lácteos, estar produciendo pescado, estar produciendo carne. Estos son los costos en euros semanales, a diferencia de tener una dieta pues un poco más como deseable, ¿no? Que haya un poquito más de consumo de frutas, verduras y vegetales. Esto es potencialmente aplicación clínica. Si entonces se recomienda combinar diferentes tipos de vegetales, ¿qué deberíamos de combinar? Este es un paper, le pueden tomar screenshot. Aquí están, hay muchas formas de cómo hacer combinaciones. En realidad, lo que nos preocupa es de lo que carecen las leguminosas para complementar con los cereales y de lo que carecen los cereales para complementar con las leguminosas, que este sería el ejemplo más clásico. Pero vean ustedes aquí cómo cuando yo agarro diferentes proteínas de referencia como el huevo, la leche de vaca o el pollo que está representado en esta gráfica de color azul, pues sería como, pues sí tienen buen aporte de valina, lisina, pues obviamente pues son alimentos de origen animal, pero cuando yo tengo una muy buena combinación óptima, una combinación óptima de diferentes tipos de proteínas de tipo vegetal, puedo alcanzar el mismo perfil de aminoácidos que estas tres proteínas de referencia. Conclusión. En el contexto de la enfermedad renal crónica, las dietas con proteínas de tipo vegetal
reducen la proteinuria, mejoran el control de la presión arterial, reducen la tasa de declive de la función renal, mejoran el metabolismo ácido-base, generan menos toxinas urémicas y parecen ser que las proteínas de tipo vegetal pueden ser de mayor calidad que las proteínas de tipo animal en la enfermedad renal crónica. Entonces, yo me pregunto ahora, si lo que más nos está rompiendo la cabeza con este tipo de pacientes es el concepto y el tema de la inflamación, ¿será que lo que yo estoy prescribiendo en mi día a día con las dietas altas en proteína para aquellos, por ejemplo, para aquellas personas en diálisis, ¿será que yo estoy promoviendo esta inflamación? Y bueno, por mi parte eso sería todo. Nuevamente muchas gracias a todos por su atención.